Se acerca el 25 de diciembre y bíblicamente e históricamente sabemos que no es la fecha del nacimiento de Jesucristo. Está más bien esta fecha relacionada con una celebración pagana. Pero, ¿qué hace un cristiano? ¿Debe celebrar o no debe celebrar Navidad? Veamos la respuesta en el siguiente video. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos a Predicaciones Cristianas Evangélicas. En esta ocasión vamos a responder la pregunta si debe o no un cristiano conmemorar o celebrar la Navidad. Vamos a ver cuáles son las posturas favorables, cuáles son las posturas de aquellos que dicen que no se debe celebrar o conmemorar la Navidad y cuál sería una correcta actitud bíblica ante esta temática. Bueno, en primer lugar me gustaría partir siempre con una lectura de la palabra del Señor, la cual se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20, y en esta lectura el apóstol Pablo le dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Bueno, como ya hemos dicho, hay distintas posturas respecto de si celebrar o conmemorar sí o no la Navidad. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la Navidad? Navidad, yo sé que todos lo sabemos, pero es un término que significa natividad, es decir, la conmemoración o la celebración del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual vendría a ser como una especie de cumpleaños. Y obviamente que hay posturas dentro de la iglesia que plantean que sí hay que conmemorar la Navidad, y de hecho la mayoría de las iglesias cristianas así lo hace. Hay servicios de Navidad, hay coros de Navidad, hay villancicos de Navidad, hay presentaciones de Navidad, hay música de Navidad en conmemoración de Cristo, y todos aquellos que dicen que sí hay que celebrar la Navidad plantean que es la conmemoración, la celebración del nacimiento de Jesús. Pero así como hay algunos que dicen que sí hay que celebrar la Navidad, hay otros que plantean que no corresponde. Y también tienen sus argumentos que muchas veces son válidos, tremendamente válidos, para no conmemorar o no celebrar la Navidad. El principal argumento para no celebrar la Navidad es que es una fiesta pagana. Por lo general, aquellos que señalan que no celebran la Navidad ellos ni sus familias acuden también a la Biblia. En Jeremías capítulo 10, verso 3 en adelante dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos, artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Aquí obviamente que ellos están haciendo alusión a lo que es el árbol de Navidad, que es cortado desde el campo y que es puesto dentro de la casa adornado. Como ya hemos dicho, hay muchos que señalan que esta es una celebración y una conmemoración pagana, y que los creyentes que conscientes de esta situación no podrían celebrar o conmemorar la Navidad. Y es obvio, y en realidad debemos reconocer, que el día 25 de diciembre es una fecha que es considerada y es pagana y está muy relacionada con el paganismo. En primer lugar, debemos decir que es la conmemoración del solsticio de invierno en el hemisferio norte, es decir, el punto que separa la noche más larga, que se va incrementando la oscuridad durante el otoño, hasta llegar a el solsticio ahí de invierno, por ahí por el 21, 22, 23 de diciembre, y está el cambio a la estación de invierno, que sería el nacimiento nuevamente del sol, cuando se empieza a alargar el día y empieza a disminuir la duración de las horas de la noche. También plantean que la conmemoración, la celebración del día 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús es una fecha que se estableció prácticamente 4 siglos después del nacimiento de Jesús, que es una fiesta establecida por el Papa Julio I a mediados del siglo IV, quien estableció esta fecha como el nacimiento de Jesucristo, simplemente para cambiar muchas celebraciones paganas que existían en esa época, que están relacionadas con el nacimiento de muchos otros varios dioses paganos en esta misma fecha.
entre otros también está la conmemoración de las Saturnalias, está la conmemoración del Sol Invicto, que está relacionada con el día 25 de diciembre y no con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, y aparte de la conmemoración del 25 de diciembre como fecha donde se celebraba el solsticio de verano, las Saturnalias, el nacimiento del Sol Invicto, también se fueron añadiendo otras tradiciones paganas tales como el arbolito de Pascua o de Navidad. En este caso estaría bien dicho Navidad, no árbol de Pascua, porque la Pascua, entre paréntesis, nosotros sabemos que se conmemora en el mes de abril, el árbol navideño, que está relacionado con tradiciones, con prácticas germánicas, teutónicas. Son los germanos que tienen una religión pagana, naturalista, que, que adora a los árboles. También otras tradiciones como Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, el viejo pascuero o el viejo navideño, correctamente dicho, el intercambio de regalos, el adornar el árbol, el adornar las casas, el encender candelabros, son tradiciones que no pertenecen, no corresponden al cristianismo bíblico, sino que han sido añadidas por tradiciones humanas y por lo tanto no habría que celebrarlas ni conmemorarlas. Los detractores de la Navidad también señalan que es una fiesta comercial, que es, y eso es cierto, es la fecha más importante para el comercio, en la cual, debido al intercambio de regalos y de presentes, se incentiva y se fomenta el mercantilismo, el consumismo, y aparentemente es una competencia para demostrar el cariño, demostrar el afecto, demostrar el amor a los familiares y a los seres queridos a través de el intercambio o el gastar mucho dinero para demostrar el aprecio que se tiene hacia los familiares y los seres queridos. Bueno, y por último, el argumento de que la Biblia no señala que sea el 25 de diciembre la fecha del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual obviamente que también está avalado por la misma palabra del Señor. En el relato de la primera Navidad, en el libro de Lucas, señala que estaban los pastores junto a sus rebaños en el campo. Lo cual no correspondería a la fecha de diciembre, ya que según nosotros conocemos por las tradiciones de las tierras bíblicas, los pastores sacaban a sus rebaños no en los meses de invierno al campo, sino que más bien entre la primavera, verano y comienzo o términos del otoño, es decir, más o menos entre abril y octubre, noviembre. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no habría nacido en diciembre, sino que al menos entre los meses de abril y noviembre. Sin embargo, aquí la pregunta no es si debemos o no debemos celebrar o conmemorar la Navidad, sino que la pregunta correcta es con qué actitud el cristiano consciente, el cristiano verdadero, que sabe y conoce que no es la fecha indicada, con qué actitud debe tomarse estas celebraciones y estas fiestas. Y es por eso que leíamos la carta a Timoteo, capítulo 6, verso 20, en la cual el apóstol Pablo le decía a Timoteo que no entrara en estas necias, en estas vanas conversaciones, estas vanas pláticas que nada construyen. La verdad que sí, nosotros como cristianos debemos y estamos llamados a contender por el Evangelio, en defender y argumentar en razón de doctrinas principales, tales como la existencia de Dios, como la divinidad de Jesucristo, como la Trinidad, como el Espíritu Santo, como la salvación por gracia y fe, como la autoridad de la Biblia. Pero la verdad que la conmemoración de la Navidad no es una doctrina primaria, o no es una doctrina superior, no es una doctrina principal de la cual dependa o no nuestra salvación. Por lo tanto, cuando una doctrina no es principal, nosotros no debemos entrar en pláticas, en discusiones, en palabrerías que acarrean división entre los hermanos. Hay algunos que celebran la Navidad y hay otros que no conmemoran y no celebran la Navidad, pero no por eso vamos a ser menos hermanos, menos amigos o incluso distintos o diferentes integrantes de una misma congregación, porque hay congregaciones en las cuales existen familias o hermanos que sí conmemoran la Navidad y hay otros que no conmemoran la Navidad. Es decir, si usted no conmemora la Navidad, no intente imponer su criterio a otro hermano o familia que sí lo hace. Y si usted sí conmemora la Navidad, tampoco intente imponer su criterio o su idea a otra familia o hermano que no lo hace. Simplemente estamos llamados a vivir en armonía y hacer las cosas con amor y con la gracia del Señor.
Cuando Jeremías capítulo 10 del verso 3 al verso 4 habla de no seguir las costumbres de los pueblos paganos y dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque del leño del bosque que cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro la adornan, con clavos y martillo la firman, para que no se muevan. Y después sigue la lectura, nosotros podemos notar que no se está refiriendo a un árbol de Pascua, podemos notar que se está refiriendo a la creación, a la formación, a la elaboración de baales que después el pueblo adora. Por lo tanto, nosotros no vamos, los que compartamos, los que estemos de acuerdo en la conmemoración de la Navidad, vamos a entrar con una actitud de adorar el árbol o de adorar al sol o celebrar una Saturnalia o celebrar el solsticio de invierno, que en este caso en el hemisferio sur sería el de verano, sino que todo lo contrario, la actitud con la cual nosotros conmemoramos la Navidad es apartar un día al año con nuestras familias, con nuestros seres queridos, para reconocer la gran obra, la gran gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual siendo igual a Dios no escatimó eso como cosa que aferrarse, sino que se humanó y estando como humano se hizo siervo y estando en forma de siervo se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino que la muerte de cruz. Es decir, la Navidad, el nacimiento de Jesucristo es el inicio visible de la manifestación de nuestro Dios encarnado en la tierra y es una fecha la cual nosotros conmemoramos con alegría, con contentamiento, porque reconocemos que la necesidad máxima del ser humano, que era la necesidad de salvación, está siendo provista por el Padre. La palabra del Señor nos muestra que en la iglesia primitiva también hubo algunas discusiones respecto de algunas temáticas. Por ejemplo, que en aquella época se sacrificaba animales a los ídolos y toda la carne que sobraba se vendía en la carnicería a un menor precio. Entonces la pregunta era si es que era lícito o no comer carne sacrificada a los ídolos. Y el Señor, por intermedio del apóstol Pablo, le dice a los creyentes, a los cristianos, que los ídolos son nada, que nosotros debemos hacer las cosas con una libre conciencia, que el conocimiento envanece, más el amor edifica. Nosotros sabemos que la celebración de la Navidad, como lo hace el mundo, no tiene nada que ver con la conmemoración de la Navidad, con la actitud correcta que le debe dar un verdadero hijo de Dios. Quizás sabemos que no es la fecha, sabemos que tiene muchas implicancias de orden pagano, pero lo más importante es que tomemos, los que conmemoramos la Navidad, un tiempo para reconocer, recordar y celebrar de una manera especial junto a nuestros seres queridos y familiares el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted no lo hace, no imponga a los demás sus creencias, sus tradiciones, sus costumbres, sus opiniones, sus puntos de vista. Y si usted lo hace, tampoco lo haga con los demás. Sí, comparta con su familia, comparta con sus seres queridos y siempre prediquemos y dejemos en alto el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, considera suscribirte a este canal, Predicaciones Cristianas Evangélicas. Estamos subiendo permanentemente temáticas, predicaciones. Estamos subiendo también resúmenes de libros cristianos, capítulos y respuestas a preguntas que todos muchas veces nos hacemos acerca de la palabra del Señor y temas bíblicos. Que el Señor les bendiga. Apoyen el crecimiento de este canal. Compartan nuestros videos, compartan nuestras publicaciones y de esa manera también estaremos llegando a muchos más hermanos cristianos que también tienen dudas acerca de múltiples temáticas bíblicas. Que el Señor les bendiga y para el Señor honra, gloria desde ahora y para siempre.